Hola amigos, soy Melissa Guardia y rodeado de tantos relojes pareciera que vamos a ver qué hora es, pero en verdad es tiempo de arte. Vamos a realizar el collage para un reloj que luego pintaremos en acuarela y que titularemos La Máquina del Tiempo. Veamos de qué se trata. Realizaremos primero un collage para un reloj al cual diseñaremos en una disposición rectangular horizontal. Y luego dividiremos en tres secciones que representarán los grandes momentos del tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Vamos a explicarte algunos pasos que son muy importantes a la hora de realizar un collage. Empezaremos con la sección del pasado y los tips que te podemos brindar para contar una historia que sea a través del tiempo. Para comenzar a diseñar un collage, lo primero que tienes que hacer es buscar imágenes que te gusten. En nuestro viaje hacia el pasado, consultamos con nuestros seguidores de redes sociales qué opciones les gustaría tener como un viaje a inicios del siglo XX. Las dos opciones elegidas fueron viajar en barco o caminar por las calles de la época vestidos como los caballeros y las damas en la época de inicios del siglo pasado. Estas dos opciones, estas dos imágenes son nuestros elementos básicos para el collage. Y aquí viene el segundo tip. Cuando tengas las imágenes que quieres tú emplear para crear tu composición, debes pensar mucho cómo unirlas. La unión entre dos imágenes en un collage puede brindarte un efecto visual de impacto. Por ejemplo, en el paisaje del viaje en barco, utilicemos parte de la geografía para que sea parte también del paisaje de la imagen de las calles de la época del siglo XX. Así también podemos utilizar un efecto visual donde una imagen trascienda a la otra. En el caso del barco, el mismo va más allá del letrero de la época, haciendo que ante nuestros ojos el barco pareciera que siguiera navegando sin perder su tridimensionalidad para un mayor impacto visual. Y el tercer tip o recomendación para cuando hagas un collage es precisamente personalizar. Y en este caso, como queremos contar la historia de un viaje a través del tiempo, en esta sección del pasado añadimos en la imagen de la calle de inicios del siglo XX una pareja que serán los viajeros en el tiempo, un caballero y una dama vestida de la época, que serán los que se trasladen del presente hacia el pasado. De esta manera tenemos ya nuestra sección del pasado lista del reloj de la máquina del tiempo. Vamos a ver cómo continúa la construcción de esta composición hacia las otras secciones, futuro y presente. Y del pasado nos vamos al futuro en nuestro collage, ya que teníamos nuestras imágenes del anterior video Imaginando el Futuro y nos inspiramos en un modelo de arquitectura orgánica que personalizamos alrededor del número 10. La otra imagen más importante del futuro es un firmamento de un colorido diferente, tonos rosa y morado intenso. Seguimos construyendo el collage del futuro y al acercarnos al punto donde convergen todos los tiempos, colocamos elementos que unan la idea de viajar por el tiempo. Pantallas, naturaleza de un huerto casero y libros completan el futuro hacia nuestro presente. En la sección del presente, el collage toma forma con un paisaje central atemporal, un cielo nocturno y una playa. El cielo muestra la conjunción de los planetas Saturno y Júpiter en Acuario, lo que muchos llamaron la estrella de Belén, que se vio el 21 de diciembre del 2020. Del presente caminamos hacia el futuro a través de una escalera que la representa una forma arquitectónica que asemeja peldaños y personalizamos la misma añadiendo más vegetación. El toque tecnológico lo representamos con una letra arroba y añadiendo la pantalla de un celular en el cual se visualiza el paisaje de playa. Nuestros últimos elementos de personalización del collage son los viajeros en el tiempo. Del presente al futuro, una pareja se transporta a través de la pantalla en medio de la naturaleza. Y del futuro al pasado, dos esferas de luz permiten la otra ruta de la máquina del tiempo. Con nuestro collage listo para pintar en acuarela, podemos entender que hacer una composición con imágenes es algo más que pegarlas simplemente en una área o un papel, sino también es contar una historia, y para ello tenemos que considerar estos tres pasos que te hemos compartido. Elige las imágenes que te gusten, que te ayuden a tener una narrativa.
Piensa muy bien cómo las vas a unir porque puedes lograr mucho impacto visual y no te olvides de personalizar. Puedes agregar una imagen dentro de un área en la cual ella misma no estaba, o también puedes darle un significado especial como lo hemos hecho con cada elemento que hemos escogido para este reloj. Bueno, pasemos a pintar en acuarela. Preparémonos para viajar a través de las aguas del tiempo, precisamente con nuestro sello personal, que ustedes saben que es en acuarela. Empezamos con las escenas del pasado en sepia. La meta será lograr objetos en tonalidades oscuras como los elementos más destacados. Tenemos el ejemplo del barco y la clave no es aplicar un color negro, sino construir una tonalidad oscura con la suma de capas. En este caso empleamos un azul profundo mezclado con negro y tenemos una mezcla que irá coloreando con distintas zonas de luz. Prácticamente dibujamos con el pincel la forma del barco, dejando espacios en blanco como parte de los detalles de la nave. No queremos cubrir todo en la misma intensidad, sino remarcar las áreas que nos den volumen para mayor realismo. Mientras seca la pintura, continuamos con otros detalles al fondo, donde destacamos los elementos más lejanos del paisaje en sepia. Pintar en esta tonalidad es igual que emplear cualquier color. Lo importante será variar la intensidad de los tonos. Veamos el ejemplo de pintar el agua del mar al borde del barco. Aplicamos una capa de color sepia dando trazos que asemejen ondas. Remarcamos los bordes más cercanos a la embarcación y seguimos construyendo una otra capa de color a la cual le daremos textura, precisamente retirándole con el pincel parte de la acuarela aplicada para que solo quede una huella de la tonalidad. De una vez tenemos el efecto del paso del barco por el agua. Resaltamos un poco más con trazos sueltos la curvatura de la corriente del mar, remarcando siempre los bordes cercanos a la embarcación para dar la idea de profundidad. Y estamos listos para seguir navegando por las aguas del tiempo. Los siguientes serán los detalles al interior del barco. Empezamos con una capa en sepia para los elementos de fondo. Prácticamente volvemos a dibujar con el pincel para dar forma a los pequeños detalles, recordando variar la intensidad de los tonos para un toque de realismo. Algunas partes irán en tono oscuro y solo es cuestión de definir los espacios con color, de manera minuciosa, hasta completar cada pequeño espacio. Definir la silueta de los pasajeros en la embarcación es una muestra de este tipo de labor con la acuarela. Delineamos formas con el pincel que asemejen la silueta humana. Son pinceladas libres, no perfectas, pero que dan la idea de un grupo de personas y proporcionan una referencia de la escala del barco. La suma de estos y otros trazos como banderolas y bordes en la parte delantera de la nave completarán la idea de la embarcación en el paisaje en acuarela. Así continuará la travesía por las aguas del pasado hacia la otra sección del collage. Pasamos a la otra parte del collage, el paisaje urbano de inicios del siglo XX de edificios y calle. Nos toca definir elementos arquitectónicos en las tonalidades sepia y complementos. Nuestras primeras pinceladas le dan forma a marcos de puertas y arcos, en lo que es una pintura más geométrica de trazos rectos y curvos. Acomodamos el papel para que las líneas puedan demarcarse con el pincel con mayor comodidad, algo importante a considerar al pintar con la acuarela. Con estos pasos, el paisaje comienza a definirse ante nuestros ojos. Con la primera base en tono sepia o tierra en varios elementos, pasamos a los objetos con mayor intensidad de color, como sombras proyectadas o postes, logradas con un tono de mezcla de chocolate y negro que tiñe el papel sin oscurecerlo demasiado. Volvemos a hacer pinceladas de trazos rectos en una línea muy arquitectónica. Tras ello, pasamos a otras zonas donde también dibujaremos con el pincel. Es el caso de los ornamentos en hierro de las lucetas en arcos sobre las puertas. Con cada trazo se da la impresión de los objetos. En esta parte pintamos el fondo del paisaje. Los elementos están más en sombra, pero no oscurecemos totalmente,
si no hacemos una mezcla que nos permita dar la idea de profundidad, pero también alternar otros tonos oscuros que contrasten con los colores sepia o tierra. Nos valemos del azul oscuro o azul añil para los elementos más oscuros en la composición, para agregar valor artístico. Recuerden que estamos dando la impresión de una foto antigua, pero podemos añadir un toque de originalidad. Observen cómo pintamos con este tono el letrero, al que modificamos un poco, y en lugar de decir beer o cerveza en inglés, pusimos leer. El tono azul oscuro contrasta muy bien con los colores sepia, así que lo llevamos también a los vanos de las puertas para dar la idea de profundidad, así como al resto de las sombras aplicadas. Con el paisaje casi listo con la combinación de colores deseadas, pasamos al primer plano de la composición, donde están los viajeros en el tiempo, la pareja vestida de la época de inicios del siglo XX. Para la elegante dama, escogemos un color rosa viejo que juegue con la idea del sepia para definir su vestido. Como vimos en los otros pasos, volvemos a definir o a dibujar las formas con pinceladas, variando la cantidad de agua aplicada a la acuarela para crear distintas zonas de luz. Para la parte inferior del vestido, un color ocre resaltará lo suficiente. Revisamos también qué partes podemos resaltar con mayor intensidad. Luego de definir el vestido de la dama, pasamos al caballero. Un ocre más claro destacará en el primer plano del paisaje. Recordamos variar la intensidad del tono aplicado para jugar con el efecto de profundidad en el pantalón y saco del vestido del caballero. Tras dejar secar los elementos definidos, pasamos a dar trazos para los rostros y resaltamos unas zonas más que otras que brinden la sensación de 3 dimensiones en las personas. En la dama, hacia las partes más internas del vestido como mangas, cintura, uniones o costuras, resaltamos de una vez la figura de la viajera del tiempo a inicios del siglo XX. Para el caballero, pintamos el pequeño moño o lazo en la camisa. Aprecia que los tonos usados en cada zona del collage se aplicaron en cada uno de los números de esta sección del reloj, del 12 al 4. Llevamos un poco del tono sepia hacia la nueva sección del presente para establecer una conexión con el paisaje del hoy que definiremos en el collage del reloj mientras seguimos viajando con esta máquina del tiempo en acuarela. Iniciamos la sección del presente definiendo el cielo de un paisaje de playa, con pinceladas celestes mezcladas con notas sepia más amarillo para un colorido firmamento. También comenzamos a definir en un azul profundo un firmamento nocturno donde destacarán los planetas Júpiter y Saturno como estrellas en el cielo. Luego de la primera capa en azul profundo, pasamos a un tono azul marino para oscurecer y crear el efecto de noche. Como en avances anteriores, dibujamos con el pincel para dejar los espacios del brillo o luz de los planetas. Seguimos pintando definiendo otros elementos, incluida la letra arroba, la cual destacaremos con una nota colorida en rojo vibrante, que le dé a la composición un punto focal atractivo entre los tonos azulados escogidos. Aplicamos varias pinceladas hasta definir la forma completa. Luego revisamos el paisaje de playa para agregar la línea de arena y otras partes que definen el horizonte, incluido el marco del celular a través del cual se aprecia el ambiente. Mientras seca la pintura, continuamos con la parte donde definiremos las cajas de madera de un huerto casero. Aplicamos un tono ocre claro, variando sutilmente la intensidad de los tonos para un mejor efecto en la textura. Pasamos luego a definir la vegetación. Primero con una capa suave de un verde intenso mezcladas en algunas zonas con verde caña. Sobre la misma construiremos otras pinceladas. Aplicamos un verde oscuro con pinceladas alternadas que simulan hojas en una posición más cercana a la vista. Estas notas de color las añadimos con la capa anterior de acuarela todavía húmeda en el papel. Rellenamos otras pequeñas zonas en el edificio escalonado, alternando los dos tonos de verde. Para los trazos nuevos en la vegetación, procuramos crear una forma armónica que definan el arbusto.
Pasamos a definir en tono azul la pantalla detrás de la pareja de viajeros en el tiempo del presente al futuro. Cuidamos de definir el área respetando las siluetas de las personas. Luego de ello, en tono morado, comenzaremos a pintar a los viajeros una figura de hombre y mujer que requeriremos dibujar con el pincel, detallando que expresen la forma de cada uno sin ser una representación compleja, más bien que dé la idea de los mismos. Variamos la intensidad del tono morado para lograr la idea de 3 dimensiones, apostando así al realismo en las figuras humanas. Repetimos este mismo método en la silueta de la mujer. Cuidamos de llenar los espacios respetando el fondo ya coloreado. Nos ayudamos con el pincel para dar forma y delineamos detalles como el cabello de la dama. Para ello, pintamos en un morado más profundo que resalte alrededor de la cabeza el peinado de la viajera del tiempo. Vamos definiendo los elementos que nos conectan con la sección del futuro. Resaltamos el fondo detrás de la pantalla, así como adelantamos el grupo de libros en el punto donde coinciden las secciones. Alternamos varios colores para los libros. Los más importantes de estos elementos es resaltar el espacio entre los mismos y la profundidad de los volúmenes. De marcar una línea de sombra entre ellos nos ayuda a alcanzar ese efecto visual. Son trazos más geométricos o rectilíneos, pero que ayudan a que la composición destaque. Lo importante es mantener el pincel con cuidado para respetar lo anteriormente pintado. Comienzan a aparecer los tonos del futuro en el firmamento, con notas en rosa intenso, alternadas con morado en medio del cielo azul. Ya en la sección del mañana, aplicamos la primera mano de color fucsia, diluida la acuarela en agua para comenzar a construir las capas de color. Aprovechando la pintura húmeda, podemos mezclar con otros tonos, en este caso una capa suave de morado. Dejamos secar el paisaje del cielo y verificamos la demarcación que hemos hecho para resaltar los libros. También coloreamos la otra parte del cielo alrededor del edificio en un tono azul, que vamos uniendo con notas moradas. Junto a esta nueva capa de color, añadimos más notas en rosa fucsia, que nos ayudará a mezclar los tonos entre sí. Resaltamos hacia la parte inferior con notas rojas. La intensidad de este llamativo horizonte se visualiza. Siempre que queramos lograr efectos de un cielo pintado, podemos aprovechar y agregar pinceladas sueltas que al secar darán textura. Con los avances en la pintura del cielo, pasamos a la arquitectura del mañana. Pintamos en tono gris un revestimiento futurista, curvo, siguiendo las formas y teniendo en mente que debemos dar la idea de volumen. Con el pincel comenzamos a demarcar las curvaturas para que no seque la zona como un área plana. Coloreamos la zona en verde, alternando 2 tonos. Primero una capa más clara, para luego profundizar con un tono de acuarela más profundo, un verde más oscuro. Resaltamos los bordes de esta zona verde del edificio para hacer que sobresalga a la vista. La cara a la izquierda está más en sombra, así que va en un verde también oscuro. Pasamos a la otra vegetación en los balcones, donde la técnica es muy similar, construyendo inicialmente una capa de verde claro. Resaltamos un poco más la profundidad del firmamento, con más notas de color azul que nuevamente mezclamos con notas moradas, bordeando las esferas de luz que representan los viajeros en el tiempo. Esta nueva aplicación de color la extendemos hacia la zona fucsia y la terminamos en trazos más rectos para un efecto de textura. Para la vegetación aplicamos sobre la capa anterior una capa de verde más intenso y ahora terminamos de definir con un verde más profundo que le dé volumen a los arbustos que cuelgan del balcón. Seguimos las formas naturales de las plantas dibujadas y hacemos trazos simulando hojas. Destacamos otros detalles arquitectónicos como los ventanales y el derredor del edificio. Con el collage listo, pasamos a otros detalles del reloj, como la demarcación entre los números, para lo cual rellenamos las líneas y espacios en morado.
Lo hacemos cuidadosamente para respetar el trabajo anterior con la acuarela. Repetimos estos pasos en todos los lados del reloj. Remarcamos el rectángulo y las divisiones del tiempo con plumilla, ayudándonos con escuadra para los trazos en línea recta. Para los bordes del reloj, pintamos un efecto en un suave celeste grisáceo que dé la idea de una textura que tenga algunas zonas de brillo o donde se refleja la luz. El toque final, la firma y fecha de esta máquina del tiempo en acuarela. Y ya en la parte final de este tiempo de arte, con nuestra obra en acuarela ya terminada, pasemos a explicar un poco qué significa esta ilustración del collage que nos cuenta precisamente a través de esta navegación del pasado, del presente y del futuro en acuarela. Conozcamos un poco más sobre la máquina del tiempo que hemos diseñado. Del presente al pasado puedes viajar con un celular, como lo tienen estos viajeros que están a inicios del siglo XX. Si del presente quieres ir al futuro, debes viajar en pantallas en medio de la naturaleza para llegar al mañana. Si del futuro quieres ir a un pasado, viajarás en esferas de luz que se moverán por el firmamento. Entre los 3 momentos de tiempo están una serie de libros que registran toda la historia y la conectan en pasado, presente y futuro. Viajar por el tiempo es tomar la sabiduría del pasado, disfrutar el presente agradeciendo y llegar al futuro con tu imaginación. Por supuesto que esta historia de la máquina del tiempo es producto de nuestra imaginación, pero todas las buenas ideas comienzan con creatividad. Y no te olvides preguntarte, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? Gracias por acompañarnos en este tiempo de arte con la máquina del tiempo en acuarela. Recuerda que en este canal encontrarás lo mejor del arte, la cultura, la creatividad, la historia y mi primera novela escrita, Tentación color esmeralda. Si te ha gustado el video, regálanos un like. Te invitamos a suscribirte porque estamos armando nuestra comunidad y solo nos faltas tú. Comparte con tus amigos este canal y su contenido. Te esperamos en el próximo video. Te mando un fuerte abrazo en acuarela. Soy Melissa Guardia y este es el canal de Melissa G en acuarela. Suscríbete, danos like, comparte los videos y encuéntranos en melissagenacuarela.com.